Bien, creo que ya estamos en línea. Supongo que ahí ya me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces a darle. Eh, Bien, pues buenas noches, bienvenidas a todos y a todas. Soy el licenciado Enrique Guerrero Aviña. Soy, bueno, abogado y apoderado legal de la UNTIP. Pues ya nosotros como equipo jurídico llevamos muchos años trabajando y apoyando el proceso de la UNTIP. De hecho, fue nuestro despacho quien creó la UNTIP, quien les ayudó jurídicamente, digamos, a crear la UNTIP, ¿no? Y bueno, quien llevó muchos de los juicios de los primeros despidos, porque pues saben que eso fue parte de la historia de lucha de la UNTIP, ¿no? Mucha represión, pues sí, mucha presión por parte de la patronal, de Pemex y del gobierno, ¿no? Hay que decirlo, ha sido una gran lucha y larga, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. El objetivo de la charla de hoy es darles algunas breves herramientas jurídicas, primeros auxilios laborales, que tienen que ver con la formación de toda y todo trabajador, ¿no? Creo que es importante que los trabajadores tengan conocimientos básicos de qué hacer, y más en esta coyuntura que está ahorita aquejándoles, que tiene que ver con despidos pues sistemáticos, masivos, que se están dando, y se rumora que habrá más, dado que se ha anunciado esta eh, disque reestructuración de la empresa. Entonces, bueno, pues me parece que es importante que tengan algunos conocimientos básicos y que podamos definir algunas cosas que deben hacer y algunas que no deben hacer, ¿no? Bajo ningún pretexto, para tener posibilidades de defenderse o mejorar su situación ante la patronal, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, pues traigo una pequeña presentación que en general pues, nos va a servir más bien como pizarrón para ir viendo algunos puntos que quisiera señalarles. Si me pueden regresar a la primera, por favor. Eh, a la primera página. Sí, bueno, pues miren, en el derecho generalmente hay que hacer interpretaciones sistemáticas. Lo que se denomina técnicamente una interpretación sistemática es interpretar varios artículos de manera armónica. Porque pues la ley, y eso es lo que a veces pasa cuando hablamos ante quien no es un especialista, ¿no? O quien dice serlo pero no lo es tanto, pues leen los artículos de manera aislada y esto genera pues una comprensión limitada de la ley, ¿no? Porque es, bueno, pero aquí dice esto y aquí quién sabe qué más diga otro artículo, y en fin, empiezan a haber interpretaciones sesgadas, ¿no? Entonces, las interpretaciones sistemáticas nos permiten armonizar justamente lo que debemos entender en algún caso o en una situación jurídicamente asequible, ¿no? Entonces, bueno, esta interpretación sistemática que ahora les pongo en pantalla, parte del artículo 123 constitucional, obviamente, su primer párrafo, que establece el derecho al trabajo digno, y el trabajo digno jurídicamente va a tener una complejidad y una interpretación muy específica en la Ley Federal del Trabajo, porque incluye muchas cosas, eh, cosas que quizás no necesariamente nosotros incluiríamos en el uso coloquial de la palabra digno, pero el trabajo digno es un concepto importante. Ahora, el apartado A, que es el que les aplica a ustedes, ¿no? Los incisos 16 y 17 y 18 que tienen que ver con la libertad sindical y el derecho a huelga, y el artículo 22 que perdón, el inciso 22 de este apartado A del 123 constitucional, que es el que consagra constitucionalmente el principio de estabilidad laboral, y que va a ser muy importante porque justamente una de las cosas que se está violando ante esta ola de despidos es el principio de estabilidad laboral. Por otra parte, los artículos 2, 9 y 18 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que también nos van a dar algunas luces sobre lo que tenemos que tener claro en nuestra defensa y al hacer valer nuestros derechos laborales. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, está un poquito chiquito ahí, pero es justamente este inciso 22 del apartado A del artículo 123 constitucional, que establece, pues,
constitucionalmente les decía el principio de estabilidad laboral, porque dice que el patrono que despida a un obrero sin causa justificada por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo, ¿no? Entonces, a cumplir el contrato es la parte que pues, ¿qué implica cumplir el contrato? Pues su reinstalación, ¿no? Obviamente su salario, ¿no? Sus derechos que tienen establecidos, ¿no? Laboralmente, ¿no? Entonces, esto se conoce como el principio de estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador, por regla general, suele vivir justamente de su trabajo, ¿no? Del salario que recibe. Entonces, evidentemente, tenerlo en ascuas o tenerlo en la cuerda floja de que lo pueden correr cualquier día, pues genera una inestabilidad, incluso social, que pues es inadmisible porque finalmente no podría proyectar al trabajador nada, ¿no? Ni siquiera un crédito de Coppel, ¿no? Para comprarse una lavadora, si no sabe si el día de mañana va a tener trabajo, ¿no? Entonces, el principio de estabilidad laboral permite a la clase trabajadora bueno, que puedan finalmente vivir su vida con cierta regularidad, normalidad y que solamente puedan ser despedidos por las causas que establece la ley, ¿no? No por la voluntad o el beneplácito del patrón, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegan los trabajadores muchas veces nos dicen, oiga, licenciado, pero ¿cuánto me toca, no? Ya cuando los quieren correr o este tipo de cosas, ¿no? O si me corren, ¿cuánto me toca? Y nosotros decimos, no, pues espera, no empieces por ponerle precio a tu cabeza. Lo primero es que tú tienes derecho al trabajo. Entonces, lo primero que te toca es tu trabajo. Lo que tienes derecho es a tener tu trabajo. Entonces, porque si tú partes de ponerle precio a tu cabeza, pues tú mismo estás entregando el principio de estabilidad laboral que tanto ha costado, que tantas luchas ha costado para que pueda jurídicamente consagrarse al menos, ¿no? Si bien respetarse todavía estamos lejos de ello, pero bueno, al menos se ha logrado a partir de una lucha obrera, sindical, histórica, que el principio de la estabilidad laboral se consagre tanto constitucional como legalmente, ¿no? Entonces, cuando vienen siempre los trabajadores, pues partimos de esa formación también eh, político laboral, de decirle, no, lo primero que tienes que hacer no es hacer cuentas de cuánto te toca, lo primero que tienes que entender es que tú tienes derecho al trabajo, entonces lo primero que tenemos que demandar es que te reinstalen, ¿no? Esa debe de ser la primordial en esta demanda, ¿no? Entonces, bueno, eso también es parte de la formación que tenemos que tener, ¿no? En materia de primeros auxilios laborales, ¿no? Bien, ahora la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo es muy importante porque establece el objetivo de la legislación laboral. Dice, las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Entonces, nos da una teleología, es decir, una finalidad de la legislación laboral. Y me parece que es importante entenderlo porque muchas veces, y ustedes no me dejarán mentir, lo que se ve es que se busca utilizar la ley justo para no garantizar el derecho al trabajo digno, para que no haya unas relaciones laborales dignas y decentes, para que no haya equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. Entonces es un elemento muy importante. En su antigua redacción, este artículo 2 señalaba que buscaba el equilibrio entre el trabajo y el capital, ¿no? Bueno, de alguna manera sigue ahí, solamente que un poco más velado, porque dice el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, ¿no? Eh, y este debería ser el objetivo de la ley. Claro que también es un objetivo un poco utópico, si pensamos que, bueno, pues siempre el, el patrón se enriquece pues justo del plusvalor, es decir, del robo de la fuerza de trabajo que no paga, ¿no? Entonces, difícilmente va a haber un equilibrio real entre los factores de la producción, al menos dentro de un sistema capitalista de producción, ¿no? De la riqueza. Pero bueno, pero digamos dentro de lo jurídicamente viable, debería de haber este objetivo, ¿no? Que estuviese equilibrado, ¿no? Entonces, este tipo de finalidades que tiene la ley son importantes entenderlas porque creo que los trabajadores generalmente sí lo tienen claro, aunque no pueden citar el artículo, pues
cuando vienen y nos platican lo que les está ocurriendo, finalmente lo que están pidiendo es que haya justicia social, que haya trabajo digno, que haya un equilibrio entre los factores de la producción, que no todo sea para el patrón, que no sea horas extras no pagadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, porque las horas extras no pagadas finalmente desequilibran los factores de la producción porque implican que el patrón gana más, ¿no? Gana más, recibe más trabajo impago, ¿no? Entonces, o trabajo no pagado, ¿no? Entonces, finalmente es lo que el trabajador viene criticando, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? En muchas hipótesis y supuestos, ¿no? Pero al final es lo que está ocurriendo. Y en el segundo párrafo de este artículo 2 se define lo que se entiende por trabajo digno o decente. Eh, y bueno, pues viene primero como un pleonasmo jurídico, es aquel que respeta la dignidad humana del trabajador, y después dice, bueno, que no exista discriminación de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador, se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Luego dice, el trabajo digno, decente, también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Eh, bueno, entonces, realmente la concepción jurídica o legal de trabajo digno, que ya habíamos visto que venía desde el 123 constitucional, pues incluye todos este tipo de tópicos que, bueno, difícilmente se respetan en todos los centros de trabajo y se tienen ahí, pero bueno, esa es la finalidad de la ley federal del trabajo, ¿no? La que busca, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente lámina, por favor. Otro artículo que es importante, después voy a pasar al 9, me salté el 9, pero porque ahí nos vamos a detener más, porque ese es el quid del problema en gran medida de lo que ahora ustedes están sufriendo. El artículo 18 establece que en la interpretación de las normas del trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. O sea, cuando interpreten los tribunales las normas del trabajo, deben respetar esto que estábamos diciendo, que la finalidad es encontrar el trabajo digno, es lograr el equilibrio entre la justicia social y los factores de la producción, etcétera, ¿no? Y dice, en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Y bueno, lo que vemos día a día, tanto al interior de los patrones, no se diga de Pemex, ¿no? Es que prevalece la interpretación más favorable al patrón, ¿no? Entonces, se está violando obviamente el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Creo que el artículo 2 y el 18 son violados de manera sistemática en casi todos los centros de trabajo, en Pemex no es la excepción, ¿no? Y en general, bueno, en todos los centros, por ejemplo, de trabajo del gobierno, ¿no? Federal, hay una gran simulación laboral, prevalece. Pemex ustedes la han vivido mejor que nadie, pero no es el único caso, ¿no? Lo encontramos hasta en la propia Secretaría del Trabajo, los tienen sin contrato, simulaciones de honorarios, en fin, ¿no? Y es la propia Secretaría del Trabajo, ¿no? Bueno, imagínense. Eh, bien. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bien, hay algunos tópicos o que necesitamos entender que nos van a dar herramientas conceptuales para defendernos. Y tiene que ver, en el caso de ustedes, nosotros conocemos muy bien la problemática de la UNTIP y la problemática de Pemex, pues bueno, ayudamos en su formación como sindicato, hemos llevado muchos casos, hemos ganado muchos casos, incluso de compañeras y compañeros que la patronal les consideraba como de confianza y hemos demostrado que son de base, logrando su reinstalación, ¿no? Logramos el caso de la compañera Silvia Ramos, en fin, apenas acabamos de ganar otro de la sección 8, con un nivel salarial 37, que no lo reconocieron como de base, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, y tenemos N cantidad de juicios, también tenemos demandas colectivas contra Pemex, hemos llevado varias, ahorita tenemos una en tribunal colegiado de circuito, hemos llevado asuntos de la UNTIP a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces conocemos perfectamente la problemática que ustedes viven específicamente en Pemex, y por eso el punto número 1 es este tema de personal de confianza. O sea, ¿qué debe entenderse por personal de confianza? Y esto es muy importante que ustedes que lo clarifiquemos esta noche, y porque les va a dar a ustedes muchas herramientas para entender incluso lo que está pasando, porque la reestructuración, en las hojas que hemos podido ver que les quieren hacer firmar,
viene fundamentada en los artículos 84 y 85 del reglamento del personal de confianza, basado en que supuestamente es una reestructuración y basado en que supuestamente ustedes, bueno, la inmensa mayoría digo, no sé todas las personas que están escuchando, pero que la inmensa mayoría de los agremiados, bueno, que todos los agremiados de la ANTIP son de confianza, según Pemex, ¿no? Cosa que es falsa, pero así lo maneja, ¿no? Eh, Incluso suele decirlo, aunque tenemos sentencias, les digo, ganadas, que dicen lo contrario, ¿no? Son sentencias firmes de trabajadores que se han reinstalado y que son considerados de base, ¿no? Bueno, lo otro es la formalización de la relación de trabajo, es otro tópico importante, que tiene que ver con el contrato, ¿no? O sea, formalizar una relación de trabajo es, pues, establecer un contrato, ¿no? De esta relación. Pero esto, algo que nos debe de quedar muy claro, es que es responsabilidad del patrón y no del trabajador. Y esto va a ser importante por muchas razones. La inmensa mayoría de ustedes, eso no es un fenómeno tan común en Pemex, tienen contrato, pero ese contrato no está bien realizado, o sea, no se formaliza adecuadamente la relación de trabajo y eso es responsabilidad únicamente del patrón, no del trabajador. Y esto se ha logrado ganar y entender así, dado que los trabajadores pues no suelen ser abogados ni expertos en derecho ni tienen posibilidad de recurrir a un abogado que establezca un contrato, digamos, en igualdad de circunstancias o, de hecho, la materia laboral, esto debemos de entenderlo, no es como la materia civil. En la materia civil ambas partes están en igualdad de circunstancias. Aquí no. La legislación debe proteger más al trabajador porque se sobreentiende que el patrón tiene pues más recursos económicos, posibilidad de recurrir en todo momento a abogados, tiene además a su favor que el trabajador necesita el empleo y eso obviamente genera pues, problemas, ¿no? Porque obviamente yo no me puedo poner quisquilloso con el contrato si necesito el trabajo. Necesito el trabajo y pues firmo ya para que me den mi trabajo, ¿no? Yo lo que quiero es recibir mi salario, empezar a trabajar. Entonces, eso se entiende perfectamente y por eso la responsabilidad exclusivamente de la formalización de la relación de trabajo es del patrón, ¿no? Entonces, aunque ustedes tengan formalizadas relaciones como supuesto personal de confianza, eso no los convierte, por ejemplo, en personal de confianza. Aunque ustedes tengan en su contrato ciertas funciones, muchas veces no las realizan esas funciones. ¿Por qué? Porque con el paso de los años se quedaron con los mismos contratos y realizan otras funciones o nunca realizaron las que decían en el contrato, que incluso mañosamente muchas veces las funciones que establece el contrato vienen un poco infladas, digamos, demagógicamente, para que hacerles parecer como personal de confianza, ¿no? Entonces, pero bueno, sobre eso ahondaremos, ¿no? La conceptualización del salario es importante, que tiene que ver con toda retribución que ustedes reciben. El salario se integra por toda retribución en especie o económica que reciban, dado su trabajo. Por ejemplo, algo que les pasa mucho a las compañeras y compañeros de la UNTIP es que les pagan el incentivo al desempeño, pero no se los ponen en el recibo de nómina, sino que se los transfieren directamente a sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, es parte integrante del salario, ¿no? Es un bono de productividad, es parte integrante del salario, ¿no? Bueno, las actas administrativas, que eso también, bueno, aquí venía porque ha habido casos donde les han aperturado actas administrativas, que no es la problemática o la coyuntura que ahorita más está aquejando, pero bueno, también hay que entender que esas actas deben de tener formalidades como respetar el derecho de audiencia, ¿no? Permitir la representación sindical, en fin, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, las, mm, los oficios que hemos visto que les están queriendo obligar a firmar a las personas que están despidiendo, pues son oficios que dicen ellos se basan en una reestructuración y conforme al artículo 84 y 85 del reglamento, como supuestamente esa persona es de confianza, pues entonces tienen derecho a rescindir su relación de trabajo y simplemente indemnizarla, ¿no? Porque así lo marcan el 84 y 85 de ese reglamento. Inclusive en esos oficios, mmm, eh, eh, obviamente el patrón pone todo a su favor, hasta pareciera ser que el trabajador está diciendo, estoy conforme y reconozco que yo realizo que ocupo una plaza de confianza, ¿no? Soy un trabajador de confianza y estoy de acuerdo con esta reestructuración y bla, bla. Es prácticamente pues como una renuncia, solamente que es como una aceptación a todo lo que el patrón quiere que acepten, ¿no? Bien, entonces, aquí el debate tiene que ver con qué es personal de confianza. Y aquí creo que parte de la polémica
se la hemos explicado también a los compañeros en otros foros, tiene que ver con el artículo 3 del Reglamento del Personal de Confianza contra el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo. Ese es el debate, digamos, ¿no? Porque el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo es el que consagra lo que realmente debe entenderse por personal de confianza. De hecho, nosotros tenemos ahorita algunos litigios en tribunales colegiados de circuito, donde justamente yo estoy atacando la ilegalidad del artículo 3 del reglamento o su inconstitucionalidad, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Decíamos ahí, el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, esto es muy importante que lo conozcan y que lo entiendan bien, ¿no? Este va a ser crucial porque solamente lo que aquí se establece es lo que hay que entender por personal de confianza. Dice, la categoría de trabajador de confianza, dice el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Y esto obviamente ha sido un triunfo de la lucha obrera, porque gran parte de la simulación patronal es pues, lo que les hacen a la UTIP, designarles como personal de confianza a trabajadoras y trabajadores que no lo son, ¿no? Entonces, dice, siguiendo con el artículo 9, son funciones de confianza, y esto debe entenderse como solamente, son funciones de confianza, las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Bien. Dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, pero la clave es cuando tengan carácter general. Y esto lo hemos dicho en otros foros, porque bueno, muchas veces lo que hace el patrón, y que era avalado incluso por la Junta Federal, era decir, bueno, pues es que él realiza inspección. Y ya con usar la palabra inspección, parecía una palabra prohibida, ¿no? Ya, inspecciones de confianza. No, solamente si realiza de carácter general, porque, vamos, podemos llegar al extremo del absurdo de decir, bueno, una persona de intendencia, pues inspecciona que estén bien trapeados los pisos, ¿no? Hace una inspección, vigila que estén trapeados, ¿no? Incluso puede realmente, mm, dirigir a otros trabajadores para que hagan el aseo, ¿no? De los pisos y, en fin, tener alguna dirección ahí, ¿no? Pero no es de carácter general, evidentemente, esa inspección, esa vigilancia, ¿no? O esa fiscalización incluso, ¿no? Entonces, mucho lo que hace el patrón en el caso de los trabajadores de la UNTIP es utilizar estas palabritas porque sabe a dónde quiere apuntarlas, ¿no? Pero lo que nosotros debemos de refutar es que no son de carácter general. Es decir, yo puedo realizar la fiscalización o la vigilancia, ¿no? Por ejemplo, técnica de algunos ductos, de hacer sus cálculos, de contratos, ¿no? Porque yo he hecho números y veo el análisis de riesgo o que se cumpla la normativa o en fin, ¿no? Pero yo no tomo la decisión, yo no tengo un carácter general, yo simplemente hago una cuestión técnica administrativa, ¿no? Entonces, eso es muy importante, o sea, realizamos funciones técnico-administrativas, ¿no? Como técnicos y profesionistas que son, ¿no? Pero no tienen este carácter general. Ya cuando les preguntamos, bueno, pues ustedes toman la decisión de a quién se contrata o no, no, yo, pues sí realizo una especie de fiscalización, ¿no? De vigilancia, hace un dictamen de, si se está cumpliendo la normativa o no, un análisis de riesgo financiero, etcétera, ¿no? Pero al final eso queda ahí y ya otros niveles de funcionarios son los que dicen, se contrata tal, a pesar de lo que diga el dictamen que hizo el técnico, ¿no? O tomando en consideración el dictamen, se contrata ¿no? En fin, ¿no? Pero realmente no tenemos esas funciones de carácter general, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo y es muy importante que no depende de la designación que se dé al puesto. Entonces, aunque ustedes estén designados como personal de confianza y aunque la inmensa mayoría de los contratos de las y los compañeros de la UNTIP sean de personal de confianza, eso no los coloca realmente como personal de confianza, ¿no? Eso debe de quedar muy, muy claro. Por eso en cada litigio, cuando llegan a ver los despidos, se debate el tema. Imagínense, si no fuese así, pues ya estaríamos perdidos en todos los casos. Diríamos, pues lo contrataron como de confianza, es de confianza. No,
O sea, realmente no porque esté contratado como de confianza, es de confianza. Y volvemos a una parte que decíamos al principio. La formalización de la relación de trabajo es responsabilidad del patrón, ¿no? Es responsabilidad de la patrona. ¿Ok? Bien, ahora la siguiente, por favor. Sin embargo, el artículo 3 del reglamento establece lo siguiente. Artículo 3. Se considera como personal de confianza a los trabajadores contratados en los términos del presente reglamento, a los que no les resultan aplicables las disposiciones del contrato colectivo de trabajo celebrado por Petróleos Mexicanos con el STPRM. Bien. Fíjense, el artículo 3 del reglamento está redefiniendo la categoría de personal de confianza. Si quieres, aquí descansamos tantito la presentación porque me voy a ampliar un poco, compañero. Entonces, bien. El artículo 9 era muy claro, el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo en términos de que no dependía de la designación del puesto el carácter de personal de confianza. O sea, el artículo 9 es rotundo en esa parte. Y el artículo 3 del reglamento dice que será personal de confianza a los que se contraten conforme a este reglamento, es decir, a los que se les designe como personal de confianza, contradiciendo expresamente lo establecido en el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, peor aún, ¿quién hizo el reglamento del personal de confianza? No lo hizo el Congreso. El reglamento del personal de confianza, conforme a, bueno, antes era el artículo 46, fracción octava de la ley de Pemex, y ahora con la reforma, me parece que si la memoria no me falla, quedó en el 50, el que tiene la facultad unilateral de hacer ese reglamento, de expedirlo, es el director de Pemex. Y obviamente el director de Pemex no puede corregirle la plana al Poder Legislativo, ¿no? Entonces, el reglamento no puede estar por encima del artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, ni siquiera puede hablarse de una contradicción entre leyes, porque el reglamento no es ley, lo hizo un director general de una paraestatal. Entonces, este artículo 3 claramente es ilegal, viola la Ley Federal del Trabajo y viola la Constitución, y eso es lo que tenemos que tener en el enfoque. Porque este es un enfoque de mayor profundidad, o sea, de mayor profundidad estratégica en estas batallas. Ahora bien, entonces, ¿qué nos da el carácter de confianza? No solo lo que dice el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo. Si realizamos ese tipo de acciones, vigilancia, fiscalización, dirección, inspección, con carácter general, ¿no? Entonces, siempre lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar que lo hacemos con un carácter técnico-administrativo, ¿no? Porque evidentemente, y volvíamos a este ejemplo de reducción al absurdo, ¿no? Pues todo trabajador inspecciona algo, ¿no? Si soy de mantenimiento, pues inspecciono que estén hasta bien puestos los tornillos cuando cambio una lámpara, en fin, ¿no? Pues algo tengo que inspeccionar, ¿no? O sea, la palabra es muy general, puede aplicar para todo, ¿no? Pero no es de carácter general, o sea, yo pues, hago mantenimiento, ¿no? Pues cambio lámparas, en fin, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo que se necesite, ¿no? Entonces, pues inspecciono que esté bien hecho ese trabajo, ¿no? Pero pues, no tiene absolutamente ningún carácter general eso, ¿no? Y lo mismo ya si lo llevamos, claro, en el caso de los técnicos y profesionistas, muchas veces se pone un poco más complejo el debate porque pues si realizan acciones de mayor, ¿cómo le podríamos decir? Más abstractas o más teóricas, pero pero siguen siendo técnico-administrativas, o sea, no tienen ese carácter general de los superintendentes, por ejemplo, ¿no? O del director de Pemex, o sea, es decir, no se toman ese tipo de decisiones, ¿no? Si hacemos la inspección de los ductos, de alguna plataforma, de alguna instalación, de alguna situación, ¿no? Pues lo que hacemos son cálculos técnicos y entonces llegamos a una conclusión. Si realizamos hay hasta funciones de protección civil, ¿no? Hay hasta funciones pues económicas, ¿no? Análisis de riesgo, en fin, contrataciones, pues son técnico-administrativas, no tomamos estas decisiones que ya son de carácter general, ¿no? Inclusive los dictámenes técnicos de ustedes, pues quienes los realizan, pues en algunos casos pueden ser utilizados para quienes toman esas decisiones realmente de carácter general, ¿no? Ahora, en esta parte, deben de tomar en consideración que ante el despido injustificado que podrían sufrir o que algunos ya han sufrido, es importante respaldar documentación de lo que realmente hacemos. Porque Pemex llega a los juicios con el mero contrato, llega a los juicios con el mero contrato y nos dice, este,
Pues es que mire, él fue contratado para estas funciones y ya leídas se ven muy rimbombantes, ¿no? Entonces, porque están redactadas de manera que parezcan que ustedes realizan funciones de confianza. Ya cuando empezamos a aterrizar, bueno, ¿qué realizas realmente, no? O sea, ¿qué es lo que tú haces, no? Ah, pues yo verifico que los posibles, las empresas que puedan ser contratadas cumplan con la normativa. Ya, eso, o sea, verifico esa normativa y verifico que la norma, que esté cumpliéndose con la normativa y a partir de eso, pues emito un documento y digo, ah, ¿sabes qué? Estas empresas que están licitando, pues cumplen la normativa, estos no, estos contratos sí lo van a cumplir y luego reviso las contrataciones y digo, este contrato cumple con la normativa o no, pero yo no tomo ninguna decisión sobre a quién contratar o quién no. No realizo ese carácter general, yo hago una opinión técnica, ¿no? Entonces, y así nos tocó un caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, puede haber otros supuestos, pero ustedes deben comprender esa parte, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué nos va a servir? Por eso tienen que tener claro el concepto, porque cada quien en su área y en su respectivo trabajo sabe lo que hace, ¿no? Entonces dice, ok, ¿dónde hay pruebas de lo que realmente hago? Y esas pruebas, pues algunas, por ejemplo, en los correos electrónicos podemos descargar algunas, ¿no? Para el día que nos quiten acceso al correo, esperemos no pasara, pero bueno, puede pasar, ¿no? El día que les quiten acceso al correo, les despidan, pues entonces tengo un respaldo de, aquí tengo algunos correos donde se ve que lo que yo hacía realmente era esto, esto, esto y esto. Y aquí me están dando órdenes, se ve mi subordinación, se ve que no tienen carácter general, que son técnicas, ¿no? O sabes que aquí están estas bitácoras que yo lleno, que yo cumplo, ¿no? Etcétera. Y bueno, sacarle una foto de vez en cuando a algunas. Digo, evidentemente no podemos respaldar todo lo que hacemos porque eso implicaría demasiado trabajo extra, pero sí algunas cosas significativas, ¿no? De lo que estamos haciendo, de lo que venimos haciendo, me parece que es importante que lo tengan como parte de estos primeros auxilios que vamos a implementar, porque el día de mañana viene el despido y dice el trabajador, pues me quitaron acceso al correo, pues ya no puedo entrar a la empresa, obviamente, y no tengo ninguna prueba de lo que hacía, pero lo que yo realmente hacía era esto. Y lees las funciones del contrato y pues no son exactamente igual, ¿no? O está muy inflado lo del contrato, ¿no? Para justo hacerlo parecer como personal de confianza. Y luego Pemex informa pues lo que le conviene, ¿no? Nos ha tocado hasta casos donde han intentado emitir dictámenes periciales ellos solitos de que ustedes son personal de confianza, ¿no? Obviamente eso no, eso viola la legislación laboral porque los peritajes no los puede hacer el patrón, los tiene que mandar a hacer el juez y frente a las partes y con un perito imparcial, ¿no? Entonces, bueno, eso, digo, nosotros no hemos tenido problema en echarlos abajo por ese lado, pero sí nos han tocado casos donde abogados menos experimentados, nos tocó un caso de un compañero de la UNTIP que llevó otros abogados y pues bueno, perdieron la sentencia y cuando llegan con nosotros pues les meten un golezazo ahí porque pues la abogada no impugna que no puede Pemex hacer sus propios peritajes para determinar si son o no personal de confianza, pues porque evidentemente van a decir lo que Pemex quiere oír, ¿no? Ese peritaje, si es que se hace, se tendría que ofrecer en frente de las partes, ¿no? Y bueno, ahí no lo impugnan y lo hacen valer en la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, nos ha tocado también esos casos así, pero los impugnamos y los jueces no los han admitido como peritajes, ¿no? Porque evidentemente actualmente, hoy día, antes sí se hacía así, cada quien hacía su peritaje, por ejemplo, y un tercero en discordia, si daban, podía haber esos casos, ¿no? Pero ahora ya eso ya no funciona así, tiene que ser un perito que determine el tribunal laboral y bueno, no puede ser hecho por Pemex a espaldas de las partes, ¿no? Que también habría que ver qué tanto un peritaje puede determinar el carácter de personal de confianza, porque eso ya es una conceptualización jurídica, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ¿no? Pero bueno, lo que sí tenemos que ir haciendo, y eso es algo que importante para ustedes, es esta parte que les decía. Respalden documentación de lo que realmente realizan y donde se demuestre que realizan funciones técnicas, administrativas, técnicos, ¿no? Operativas, en fin, ¿no? Y no tienen este carácter general que le da que los convertiría en personal de confianza, ¿no? Porque eso es crucial ahora en lo que está ocurriendo en este momento. Ustedes no serían sujetos a la reestructuración conforme a los artículos 84 y 85 del reglamento del personal de confianza, eh, sí, si ustedes, para empezar, no son personal de confianza, ¿no?
Entonces, ese es el punto principal y es el quid del asunto, ¿no? Si ustedes no son personal de confianza, ¿cómo podrían ser sujetos a esta reestructuración, ¿no? No es posible, no es viable, ¿no? No es aplicable, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tendríamos que tener en la línea de defensa. Entonces, ¿cómo lo vamos a fundamentar? Pues vayan ustedes buscando esta información que demuestra que no son personal de confianza, sino que realizan funciones técnico-administrativas y vayan respaldando, vayan haciendo un respaldo de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, para el día, si llega ese día, tengan acceso a esa información y va a ser muy útil para su defensa, ¿no? Y para quien lleve el litigio, ¿no? Bien, entonces, bueno, eh, eso me parece que es muy, muy importante. Ahora bien, volvamos a la diapositiva, porfa. Bien, la que sigue, por favor. Bueno, el artículo 20 y 21 no son a veces tan importantes para el ONTIP porque la mayoría de ustedes tienen contrato, pero sí por la parte, eh, sí con la parte de, porque hay muchos otros lugares donde no hay contrato, ¿no? O tienen unos contratos por honorarios o cosas así, ¿no? Les digo, hasta en la Secretaría del Trabajo los tienen, ¿no? Entonces, imagínense, ¿qué se espera de los demás? Si en la Secretaría del Trabajo violan sistemáticamente los derechos laborales, ya que esperan los demás, ¿no? Entonces, pero tenemos el artículo 20 y 21. Lo que sí es importante tiene que ver con la formalización de la relación de trabajo. Dice, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Entonces, haya o no contrato, o el contrato diga una cosa u otra, o sea, diga que eres temporal, que eres interino, que eres de confianza, que eres no, lo que diga el contrato no es lo que determina la relación de trabajo. La relación de trabajo se da por la subordinación y por los hechos, ¿no? No por la formalización, porque insistimos, la formalización es responsabilidad del patrón, ¿no? Eh, y aquí algo importante es trabajo personal subordinado, pues se da por varios supuestos, que es el pago de un salario, tener un lugar de trabajo, un horario de trabajo, ¿no? Entonces, si hay horario de trabajo, bueno, por regla general, porque hay un periodista, pues difícilmente, si te toca coberturar, reportero, pues va a tener como tal un lugar de trabajo tan fijo, ¿no? Va a andar pues en las calles, ¿no? Pero en general es el lugar de trabajo, el horario de trabajo y el salario, ¿no? Bien, entonces, y mediante bueno, esos elementos acreditan la subordinación y la relación de trabajo. El artículo 21 dice que se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Entonces, haya o no contrato, este contrato esté bien hecho o no, se va a presumir su existencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando demandas el despido injustificado, demandas el cumplimiento del contrato, ¿no? O sea, la reinstalación del trabajador. Entonces, dirían, pero su reinstalación conforme a lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Inclusive su reconocimiento como trabajador de base, ¿no? Entonces, no, ya no como de confianza. O sea, cuando venga esta reinstalación, tiene que estar reconocido que es un trabajador de base, ¿no? Ahí hay que entender que trabajador de base no es sinónimo, porque esa es una confusión que he visto mucho, igual a sindicalizado. O sea, los trabajadores de confianza también se pueden sindicalizar. Lo único que establece la ley es que no se pueden sindicalizar de manera mixta, o sea que el personal de confianza no se puede sindicalizar junto con el de base, ¿no? Como que no pueden estar mezclados. Pero claramente, pues, las y los compañeros de la UNTIP son trabajadores de base, por lo que decíamos del artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Bien, ahora la que sigue, por favor. Bien, en esta coyuntura veíamos este punto, ¿no? Reestructuración o despido injustificado. Pues para empezar, tenemos que tener claro que ustedes no son personal de confianza, eso me parece que es uno de los elementos centrales de este debate, justamente para que se pueda refutar la aplicación de los artículos 84 y 85 del reglamento. Y aquí hay que atacar la ilegalidad del artículo tercero del reglamento de Pemex, ¿no? Petróleos Mexicanos. Que nosotros tenemos, de hecho, algunos litigios que están pendientes de resolverse en tribunales colegiados, donde estamos atacando la ilegalidad de este artículo tercero del reglamento, ¿no? Bien.
justamente con el objetivo de sentar precedentes en diferentes colegiados y ver la posibilidad de derrumbar completamente este artículo, ¿no? Y que tenga que armonizarse con el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que sea la naturaleza de las funciones y no la contratación, ¿no? Entonces sería muy importante. Bien, entonces esto me parece que es crucial para entender que no estamos ante una reestructuración legal, sino ante un despido injustificado. Por otra parte, la Ley Federal de Trabajo sí establece los lineamientos cuando va a ocurrir terminaciones colectivas de las relaciones de trabajo. Si voy a hacer una reestructuración y voy a terminar rescindiendo la relación de trabajo a 3,000 personas, ¿no? Como se ha rumorado, en Petróleos Mexicanos, bueno, un poco más de 3,000 personas o algo así, necesito el aval de los tribunales laborales para esto, ¿no? Entonces, necesito el aval porque el artículo 433 de la Ley Federal del Trabajo y 434 nos habla de cuáles son las consecuencias cuando cierra la empresa o hay reducción definitiva de sus trabajos, cuando hay reducción de esos trabajos, ¿no? Porque también tiene que estar justificada la reestructuración con una causa de fuerza mayor. O sea, no nada más puedo decir, bueno, estoy reestructurando y ya, ¿no? Los documentos pero justo por eso les están queriendo hacer firmar un documento donde ustedes le dan toda la razón al patrón y dicen, estoy de acuerdo con la reestructuración, estoy de acuerdo con que me corras, ¿no? Un poco, y con lo que me corresponde como indemnización, ¿no? Porque lo marca el artículo 84 del reglamento, ¿no? 84 y 85 del reglamento. Entonces, los artículos 434, 433, 434 y los siguientes nos establecen los procedimientos. O sea, por ejemplo, son causas de terminación de la relación de trabajo, dice el 434, fracción 1, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o la incapacidad física o mental o su muerte, ¿no? Que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos, ¿no? Fracción 2, la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Pero bueno, eso es complicado de acreditar, porque además, bueno, el gobierno obviamente no inicia estos procedimientos ante los tribunales, no lo está iniciando. Pues porque decir que, por ejemplo, que existe una situación donde Pemex se vuelve incosteable, ¿no? Bueno, sería además de difícil de demostrar, porque viven de Pemex, el gobierno federal vive de Pemex, pues sería muy difícil de demostrar esta parte, ¿no? También dice el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, ¿no? Marca también los casos del artículo 38, que son cuando una mina se agota, ¿no? Por ejemplo. Y el concurso, la quiebra legalmente declarado, ¿no? Pero no es ese supuesto. Ahora, la reestructuración, ¿no? Estaría basado entonces supuestamente en este tipo de supuestos. Pues creo que no es lo que están tratando de decir. Porque justamente también están guardando algunas formas políticas de lo que quieren decir o no, pero anuncian una reestructuración y simplemente dicen, bueno, pues el artículo 84 y 85, pero bueno, si estuvieran tanto las de ganar, ¿por qué quieren que firmen ustedes concediendo las cosas? Es algo que siempre tenemos que pensar, porque a veces llegan los trabajadores y nos dicen, oiga, licenciado, pero me están ofreciendo tanto que ya firme, que mejor firme, que es por mi bien, etcétera. Bueno, si el patrón tuviera las, eh, todas las de ganar, pues ¿para qué te hace firmar, no? Pues mejor ya te corre y haz lo que quieras jurídicamente, estás perdido, ¿no? Pero en realidad necesita esa firma para asegurar que va a ganar el litigio, ¿no? Porque esa firma le da mucha fuerza a lo que está haciendo. Entonces, muy importante y ante todo, no firmar. No firmar, no hay que firmar de ninguna manera hay que firmar estas hojas que les están queriendo hacer signar sobre que están de acuerdo con la rescisión y que los artículos 84 y 85 del reglamento y que ustedes son personal de confianza y todo lo que este documento dice. No hay que firmar. No pasa, alguien preguntaba por ahí, y si no firmo, no tengo prueba de que me despidieron. No, es que la carga de la prueba es del patrón, no es de ustedes. La carga de la prueba es del patrón. A ver, cuando se demanda, básicamente el punto es decirle al patrón por qué no está trabajando. El patrón no puede simplemente negar el despido, no puede decir, no sé, no está trabajando pues porque no quiere. Si dice no hubo despido, solo no está trabajando, entonces le van a decir, bueno, demuestra
que no hubo despido, y eso va a ser muy complicado demostrar. El patrón, si niega el despido, prácticamente tiene que ofrecer el trabajo, es casi lo que se esperaría. Como no hubo despido, tan no hubo despido que te espero el lunes a trabajar. Como no va a hacer eso, porque Pemex no suele hacer eso ni lo va a hacer, en el caso de alguno de ustedes que pudiera ser afectado, le toca entonces la carga de la prueba y va a jugar una de sus líneas más fuertes, va a ser decir, son personal de confianza y les puedo rescindir por esta reestructuración conforme al reglamento. Ahora, otro tema sería de fondo si el artículo 84 y 85 son realmente legales y constitucionales, porque volvemos a lo mismo. El hecho del artículo, lo que dice el artículo 3 del reglamento, no necesariamente quiere decir que sea legal, que esté en el reglamento, pero contradice el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, ¿no? Entonces, pues, en esa medida es ilegal. Pero bueno, ese sería un segundo nivel de debate, porque creo que el primero y el primordial que habría que dar es no somos personal de confianza. Entonces, punto número 1, no firmen. Punto número 2, si pueden grabar la reunión, audio, etcétera, está bien. Si no, no pasa nada. También está bien, si lo pueden hacer, ¿no? Si no, no pasa nada, tampoco es muy relevante al final. Lo más importante es sí, no firmar ese documento. Punto número 2, respaldar información de las labores que realmente realizan ustedes, pensando en que si viene un despido, ustedes puedan comprobar que ustedes hacían tal trabajo técnico, tal labor administrativa, tal, ¿no? Pero nada más, ¿no? O sea que de ninguna manera tienen funciones de carácter general. Recuerden, el nivel salarial nada tiene que ver, ¿no? El nivel salarial, ustedes pueden tener el nivel que gusten, 37, 40, 41, el que sea. El nivel salarial no determina. Yo sé que muchas veces por practicidad ya decimos, los niveles tal a tal ya son los superintendentes o no, intendentes o etcétera. Ya como que vamos teniendo ese tabulador, pero no importa. O sea, ustedes podrían tener nivel el que gusten, y si sus funciones no son las de carácter general, no son personal de confianza. O sea, el nivel salarial no es un supuesto. Le insisto, el artículo 9 del Ley del Trabajo es muy claro y muy contundente, ¿no? Y obviamente se ha tenido que poner con esa claridad y esa contundencia por toda la simulación laboral que existe en el gobierno y en las empresas particulares, ¿no? Que pues les conviene hacer simular que todos son de confianza o muchos son de confianza para poder después despedirles y que no tengan derecho a la reinstalación, que no quiere decir que no tengan derecho al pago de los salarios caídos si el despido se decreta injustificado. Son cosas diferentes, ¿no? Una persona de confianza también necesita una causal para su despido. O sea, no nada más es despedirlo por despedirlo, ¿no? Entonces, si ese despido se decreta injustificado, lo que no habría al ser una persona realmente de confianza o haber sido sentenciada como de confianza es el derecho a la reinstalación. O sea, ahí Pemex podría excepcionarse de reinstalar e indemnizar, pero el pago de salarios caídos estaría también condenado porque pues habría sido injustificado ese despido, ¿no? Entonces, digamos que el derecho a la estabilidad laboral del personal de confianza está limitado porque el patrón puede excepcionarse a cumplirlo. En el caso de los trabajadores de base, no hay excepción que valga, el principio de estabilidad laboral tiene que cumplirse, ¿no? Entonces, por eso, esa es la diferencia, por eso es tan importante debatir ese punto, que siempre en los casos de la UNTIP es el quid del asunto, ¿no? O sea, es el quid del asunto, casi por regla general. El tema del despido, pues es relativamente fácil que se dé injustificado, el problema viene en el carácter de personal de confianza o de base, ¿no? Entonces, por eso, ya en esa experiencia que tenemos, les decimos respalden información que demuestre que son trabajadores de base, o sea, que hacen trabajos técnicos, administrativos y demás, ¿no? Bien. La reestructuración, por otro lado, tiene que estar plenamente justificada, también ese es un tema. Y ahí creo que ustedes tienen más herramientas que los abogados, porque entre los compañeros y compañeras de la UNTIP hay gente que conoce muy bien cómo está estructurado Pemex, cómo funciona, digamos, económica y administrativamente, ¿no? Son áreas distintas al derecho, pero que al final, si ellos están hablando de una reestructuración necesaria,
pues tendríamos que también empezar a implementar o organizarnos para hacer un análisis de esa reestructuración y qué tan obligada es hacerla como la están haciendo y por qué no prescinden de otros, y en dado caso que fuese necesario ese ajuste, digamos, de dinero, por qué no prescinden de otras cosas en lugar de los trabajadores, ¿no? Entonces, yo creo que hacer un análisis alternativo de eso, en la medida en que se pueda hacer, finalmente, a través de transparencia se puede pedir la documentación, eh, porque pues todos estos supuestos deben estar con información pública, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer un análisis alternativo, económico, administrativo, alternativo, y creo que ayudaría mucho tenerlo, ¿no? O sea, creo que ayudaría mucho, ¿no? Y más porque sí tienen, obviamente ustedes están más que capacitados para eso, son los más capacitados para eso, pues ustedes conocen el intríngulis de Pemex. Digo, no todos, porque algunos tal vez serán químicos o no, etcétera, pero hay muchos de ustedes que realizan funciones que tienen que ver con cómo está económica y administrativamente la paraestatal, ¿no? Entonces, creo que son las personas idóneas para hacer este análisis alternativo, ¿no? Entonces, también eso creo que ayudaría mucho tenerlo y para que se comparta y en los litigios se pueda utilizar, ¿no? Y se pueda decir, pues no es como ellos dicen, ¿no? Porque ellos llegan con una versión, ¿no? De reestructuración que no se puede contrarrestar desde una perspectiva jurídica, sino desde una perspectiva, también se puede contrastar desde una perspectiva de fondo, ¿no? A ver qué tan necesaria es su reestructuración y qué tan bien hecha está, justificada, o etcétera, ¿no? Bien, bueno, entonces resumiendo, no firmen. Siguiente, respalden, vayan respaldando desde ahora información que demuestre que ustedes tienen trabajos técnico-administrativos, ¿no? Y lo otro es, ¿qué pasa? Ya vienen, me llegan y me dicen, ok, aquí firma para que ya todos estemos de acuerdo y estés en el cadalso. Yo digo, no, no firmo. Ah, bueno, no firmas. Pues bueno, de todos modos ya el lunes no vas a poder entrar a trabajar. Ok, el lunes ustedes intenten ir a trabajar, no pueden, pues porque ya no funciona su tarjeta, lo que sea. Si quieren documentarlo está bien, si no, simplemente pues inténtenlo, pues si ya no pueden ingresar. En ese momento ya eso se da el despido injustificado. ¿Qué hay que hacer? Solicitar una conciliación, porque la ley nos obliga a solicitar un proceso prejudicial de conciliación. Prejudicial, aunque yo diría perjudicial, ¿no? Pero bueno, el término es prejudicial, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues ir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ahora sí que el más cercano, y hay que llevar su identificación oficial, hay que llevar a la mano su número de seguridad social, hay que llevar a la mano el nombre del patrón. Aquí, muy importante aquí en lo del patrón, ya casi les voy a decir cómo hacer la demanda, ¿no? De una vez todo, ¿no? Muy importante, a ver, les voy a decir algo, porque deben de llevar, o sea, obviamente llevan a Pemex, ¿no? A Petróleos Mexicanos, pero, un segundo, pero es que han cambiado las subsidiarias, ¿no? Bueno, ustedes los deben de tener más claras que yo, y se las iba a dar, pero bueno, ustedes tienen a las otras, a ver, uh, se los, porque cambiaron, ¿no? Y pues nosotros lo hemos tenido que ir ajustando en las demandas. Eh, a ver. Sí, tenemos bueno, 20 petróleos mexicanos, Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Fertilizantes, Pemex Etileno, pero sí ya habían cambiado, ¿no? Creo que esta no es la última. Pemex Gas y Petroquímica Básica. Bueno, digamos, esto, bueno, lo importante es que ustedes tengan como, digamos, la última actualización de cómo están las designaciones, que las lleven. ¿Por qué? Porque pidan la conciliación con todos. A veces son errores que solo van sobre Pemex. No, hay que llevar a todos por cualquier cosa, porque algunos de ustedes sí pueden estar en alguna otra de las empresas, digamos, de las subsidiarias o demás, pero muchos tal vez no, la mayoría serán Pemex como tal, directo, pero es mejor poner a todos en la conciliación para que cuando se demande a todas. Y ya quien asuma la relación de trabajo, pues ya ahí sobre ese se da la, la pugna, ¿no? Pero también, y también porque, bueno, en Pemex no va a pasar eso, pero generalmente nosotros demandamos a todos los patrones involucrados porque a la hora de cobrar también puede ser un elemento importante, ¿no? Que alguno no tenga
bienes, pero otros sí. En Pemex, bueno, eso no va a pasar, ¿no? Hay dinero de sobra y bienes de sobra para cobrar los salarios caídos y demás, pero es mejor. Y porque también si ustedes no llaman a conciliación a todos y en la demanda los ponen a todos, los van a regresar a conciliación con los que les faltan. Entonces, de una vez pongan a todos, probablemente uno asuma la relación de trabajo y les van a dar la constancia de no conciliación y se puede demandar. En la conciliación, como no es un proceso judicial, no hay como tanto quién tiene la razón, no hay un árbitro, ni la ley, ni nada. ¿Qué van a pedir ustedes? Su trabajo, básicamente, su trabajo y lo que le deben de salarios en ese momento caídos, ¿no? Porque tal vez ya pasaron 15 días o un mes o lo que sea. Pero su trabajo esencialmente. Podría apostarle 100 a 1 que Pemex les va a decir que no, que fueron despedidos por una reestructuración y que no hay conciliación, ¿no? Que Pemex no concilia, ¿no? Nos ha tocado casos que concilien. Entonces ya hay que demandar. ¿Cuánto tiempo se tiene para demandar? 60 días naturales. Así cuentados día por día, 60 días, pero ese plazo se suspende durante la conciliación. Entonces, cuando ustedes van al Centro Federal a solicitar conciliación, suspenden el conteo. Cuando se da la conciliación, o sea, cuando ya se emite la constancia de no conciliación, reinicia el conteo, ¿no? Entonces son 60 días sin contar el plazo en el cual ustedes solicitaron la conciliación y en el cual se dio. La conciliación en los centros federales, también les pueden preguntar que si ustedes van a notificar al patrón o ellos lo notifican, o sea, el centro federal notifica. Si les preguntan eso, ustedes digan que lo haga el centro federal. Porque si les dicen que ustedes, a veces por querer ganar tiempo, dices, yo voy rápido, voy mañana, pero a veces ustedes no les reciben la notificación. Entonces, bueno, tienen que volver al centro federal y decir, oye, no me recibieron la notificación, y el centro federal lo tiene que hacer y ellos sí se la reciben. Entonces, mejor, si les preguntan eso, que el centro federal notifique. Ya una vez agotada y les den la constancia de no conciliación, reinicia el conteo de 60 días para meter su demanda por despido injustificado, que tiene que ser ante un tribunal laboral de asuntos individuales, Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, y bueno, es el procedimiento, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora sí, no sé si haya dudas. Creo que sí se escuchó, ¿no? Cómo el procedimiento de conciliación y de demanda. Tienen 60 días para demandar a partir de que se da el despido. Pero tienen que iniciar el proceso de conciliación. Entonces vayan al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lleven credencial oficial, su número de seguridad social, dirección del patrón y demanden de una vez a Pemex, a Petróleos Mexicanos y a las filiales, ¿no? Demanden a todos, o sea, a todos llámenlos a conciliación. Les van a preguntar que si ustedes notifican al patrón o ellos lo hacen, digan que ellos lo hagan, que el Centro Federal lo notifique. Es mejor, porque luego ustedes no les reciben la notificación y se pierde más tiempo. Entonces, que ellos lo hagan. En la audiencia de conciliación, ¿qué van a pedir ustedes? Su trabajo de vuelta. No hay más. Y ellos van a decir que no, que les dan lo que dice el 84-85 del reglamento, tal vez, ¿no? Lo que les ofrezcan. Pero también aquí consideren ustedes que en realidad ustedes no tienen nada que perder porque ustedes demandan. Y en el peor escenario, ¿no? Que dijeran, no, sí, la reestructuración y estuvo bien, pues les van a tener que dar lo del 84-85, que no creo que sea el caso. Creo que en la mayoría de los juicios, si se hacen bien, se van a poder ganar, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, ya, entonces, cuando acaba, les dan la constancia de no conciliación, reinicia la cuenta de los 60 días. Los 60 días se suspenden de esos que ustedes fueron al Centro Federal a solicitar la audiencia de conciliación, hasta que les dan la constancia de no conciliación. Ese periodo no cuenta, siguen contando sus días para sus 60 días, si los cuentan 1, 2, 3, tal cual, y suspenden los que estuvieron en ese inter, y ya, ese es el plazo para meter la demanda, ¿no? En un tribunal laboral federal de asuntos individuales, ¿no? Entonces, ahora sí, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta por ahí. Sí, sí, la ficha. Sí, lleven esa ficha y con esa les van a permitir, correcto. Bueno, esto que pregunta el compañero Ángel Muñoz, es que no se crea jurisprudencia porque como estamos hablando de algo de hecho y no tanto de derecho, es decir, la naturaleza de las funciones es la que determina si soy o no de confianza. Entonces,
si en mi caso se determinó que yo no soy de confianza, aunque fui contratado como tal, pues a mí me van a considerar de base, me van a reinstalar y demás. Pero fue por la naturaleza de mis funciones. Entonces, cuando viene otro compañero, pues se tiene que analizar la naturaleza de sus funciones, ¿no? En concreto, no le aplican las mías, ¿no? Entonces, por eso es que no se ha generado como tal jurisprudencia. Lo que estamos haciendo ahora, como en una línea más estratégica, a través del Comité Ejecutivo Nacional de la UNTIP, yo como su abogado, es golpear el artículo tercero del reglamento. O sea, la legalidad ya de ese artículo, ya para derrumbar el artículo mismo, ¿no? O sea, que se derrumbe el artículo mismo. Porque si derrumbamos el artículo 3 es el que ellos utilizan para estar haciendo esta simulación, que al final nos lleva a que en cada juicio tengamos que demostrar. Entonces, ya de una manera más estratégica, ir al origen del problema, ¿no? Y decir, a ver, vamos a tumbar el artículo 3 del reglamento, porque claramente redefine lo que es personal de confianza, ¿no? Para el reglamento es el que es contratado conforme al reglamento y la ley es muy clara, no es por la contratación, es por la naturaleza de las funciones. Entonces, ese artículo 3 debe de ser declarado ilegal y debe armonizarse con el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, conforme a la naturaleza de esas funciones que hablábamos de carácter general, ¿no? Entonces, ese es y ahí sí podríamos sentar ya jurisprudencia o precedente, ¿no? Por eso tenemos varios litigios en los que estamos golpeando, en los colegiados, la legalidad del artículo tercero, ¿no? Porque incluso tenemos sentencias hasta contradictorias, donde nos han dicho, hemos ganado, nos han dicho sí está bien, no son de confianza, pero tampoco les aplica el CCT, ¿no? Entonces, porque ahí dice en el reglamento, pues, entonces dices, pero ¿cómo? Si no son de confianza, entonces son de base, ¿no? Se empiezan a generar como contradicciones o absurdos jurídicos, justamente pues porque no sé, bueno, también claro, los tribunales creo que entienden lo que estamos tratando de hacer de manera más estratégica, pero pues necesitamos lograrlo, ¿no? Necesitamos apuntalarlo y eso es parte de los litigios estratégicos que ahorita tenemos con la UNTIP. Bueno, la conciliación, ajá, sí, bueno, más que un borrador, tal vez, porque es oral, la conciliación va a ser oral, les pueden preguntar incluso si la quieren presencial o virtual, porque el Centro Federal realiza conciliaciones virtuales, los centros locales luego no, pero el Centro Federal sí, pues la pueden hacer virtual también. Digo, no sé si en todos los estados tengan esta modalidad, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Porque hemos tenido con el Centro Federal asuntos, ¿no? De diferentes lugares de la República y no hemos tenido problema en hacerlos en línea, ¿no? Entonces, más bien es oral y pueden ir acompañados de una persona de confianza que no comparece en calidad de abogado. Muchas veces vamos nosotros como abogados, digamos, pero no nos dan el carácter de abogado, sino de persona de confianza, porque no es un litigio. Y algunos conciliadores prefieren que hable directamente el trabajador, algunos sí nos permiten hablar más a los abogados, otros no, dicen no, pues más al trabajador, porque es una cuestión no judicial, o sea, aquí no es quién tiene razón o qué dice la ley, es simplemente, no, la solicitud la pueden hacer ustedes directamente. De hecho, van presencialmente al Centro Federal y les toman sus datos, lleven el domicilio del patrón de Pemex y pues les piden esos datos y les digo, llamen a Petróleos Mexicanos y a las filiales para que de una vez vayan todas y a la conciliación, que les van a decir qué acción está, si les dicen qué acción es la que quiere conciliar o la que podría demandar, despiden justificado, ¿no? Entonces, porque luego a veces hay, como hay otros términos, y cosas, no, despido justificado, ¿no? Y ya. Entonces, eso. Y lo otro es pidan su reinstalación. Y no les se las van a dar y agotan el procedimiento y pueden demandar. Es que si no hacen eso, no pueden demandar. Gracias, saludos, compañero, Egmar. Eh, Pues no hay manera de blindarnos, digamos, de impedir que se dé el despido, ¿no? Sí entiendo que también esa fue una pregunta que trabajamos con el CEN de la UNTIP, con el Comité Ejecutivo Nacional en la última reunión, sobre si podíamos meter como un amparo, ¿no? Que les diera alguna suspensión, algún blindaje, pero no se puede porque justamente los amparos, por ejemplo, no proceden contra actos hipotéticos, futuros o inciertos, ¿no? Entonces tiene que estar consumado el acto, me tienen que despedir para que yo pudiera la demanda, ¿no? Entonces, por desgracia no hay manera, ¿no? Justo sería muy bueno que se pudiese, pues sí, sobre todo,
investigar primero, o sea, determinar, ¿no? Para que no se quedaran sin trabajo en ese inter. Ahora, mm, no es la panacea, pero el nuevo sistema es mucho más rápido, ¿no? Este, no es la panacea, pero sí, sí es mucho más rápido. Em, ahorita les contesto esa. Sí es mucho más rápido el, los juicios ahora, ¿no? Los juicios ahora son mucho, mucho más rápidos que antes, ¿no? Entonces, antes, pues, digo, 8, 10, 15 años, ahorita los estamos resolviendo en año y medio, dos años, ¿no? 2 años máximo, ya con amparo y todo, ¿no? Entonces es como lo máximo que estamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, sí cambió en esa parte la perspectiva y es importante que lo sepan porque antes también el patrón usa mucho eso, no, te vas a ir a un juicio de 10 años, de 8 años y quién sabe si ganes. No, no, ahora son, bueno, yo sé que quisiéramos que fuera mucho menos en meses, pero bueno, de lo que era antes a año y medio, 2 años, creo que sí es considerablemente menos, ¿no? Ya con amparo y todo, ¿no? O sea, el juicio lo resolvemos antes en un año, año y medio máximo, y ya más el amparo, pues ya los 2 años o año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, sí, el domicilio, bueno, el domicilio, pues legal de Pemex es el de México, ¿no? El de Marina Nacional, pero es el Marina Nacional, ¿no? Pero pueden poner el del centro de trabajo para que les notifiquen allá donde estén. Sí, sí pueden hacerlo. También sí, si no lo ujú. Sí, 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 les debería de aplicar el mismo reglamento y les debería de aplicar los beneficios que tengan en el CCT. Ahora, ahí se viene un tema, ¿no? Porque obviamente ustedes reciben eh, su salario, parte de la integración de su salario, tiene que ver con cosas que están en el reglamento del personal de confianza. Pero bueno, ahí ya son derechos que ustedes ya tienen. Independientemente de que esté en el reglamento del personal de confianza o en ningún lado, ustedes reciben esa remuneración, ¿no? Por ejemplo, el tiempo extra ocasional o el tiempo, ¿no? El incentivo al desempeño, y lo tienen que seguir recibiendo aunque se determine como de base, porque lo que se determina son de base y la integración de su salario, o sea, cuando viene la sentencia, se dice, ok, son de base, así que reinstálalo, y la integración de sus salarios se compone de los siguientes conceptos, e independientemente de dónde salieron esos conceptos, ¿me entienden? Porque al final, pues si a mí me pagan algo, ¿no? Un bono de productividad, etcétera, y está en un reglamento o no, o está mal colocado en el reglamento, o está mal llamado el reglamento, no es mi problema. A mí me pagan el incentivo al desempeño, así que me lo van a seguir pagando, porque es un derecho que ya adquirí, ¿no? Entonces, y bueno, pues sí, ¿no? Si en la reestructura, una plaza en un lugar en el que estabas buscando y con un mejor nivel. Ah, bueno, sí, sí, bueno, obviamente ahí no sería un despido, ¿no? Sería una mejor plaza, ¿no? Y seguirías trabajando, ¿no? Entonces entiendo que, pues sí, no habría ningún problema en firmar el nuevo contrato. Ahora, acuérdense, volvemos a lo mismo. Que el contrato esté bien hecho, eso es conseguir el patrón. Toda la parte que sea simulación, donde él diga, pues es que te contrato como otra vez, ¿no? Te va a poner de confianza, te va a poner funciones que tal vez no realices en esa plaza, aunque, ¿no? Hipotéticamente ahí vengan en el catálogo, lo que sea, pero tal vez en la realidad no las vas a hacer, bueno, eso ya es bronca de él, ¿no? Tú no tienes problema, pues al final tú necesitas la chamba, ¿no? Entonces necesitas firmar y tomar ese trabajo, ¿no? Bueno, cuando ustedes van a cuando ustedes van a la conciliación, ahí no va a haber como amparo, digamos, ¿no? O sea, es la conciliación, el resultado es la constancia de no conciliación, y posteriormente a eso viene la demanda y el amparo. Bueno, hay amparos indirectos que se pueden meter en ciertos momentos del procedimiento, pero digamos en general lo que va a ocurrir es que ante la sentencia es cuando se va a amparar Pemex, ¿no? Digo, porque hay otros supuestos, ¿no? Pero no podríamos explicarlos todos, digamos, como a priori, ¿no? Porque hay muchos supuestos, ¿no? Pero en general así va a ser el procedimiento, es lo más normal, y se va a amparar hasta que venga la sentencia. ¿Cuántos amparos se pueden meter? Bueno, solo se puede resolver en amparo. Es algo complicado de explicar, digamos, de resumir, porque técnicamente hay varios supuestos, pero creo que la manera en que queda más claro es, no proceden los amparos contra lo que ya se resolvió en amparo.
en amparo solo se puede resolver una vez sobre algo. Entonces, imagínense, yo meto un amparo contra una sentencia y si en ese amparo se resuelve todos los temas que yo alegué y se verifica que esa sentencia es legal y ya es firme, ya no me puedo volver a amparar. Si en el amparo me conceden, por ejemplo, que hubo una violación al procedimiento y que tiene que repetirse, por ejemplo, dijeran, ¿sabes qué? Le excluiste una prueba al actor, al trabajador o al patrón o lo que sea y no debiste haberlo hecho, repone el juicio y acepta esa prueba. Ahí sí no se han analizado todos los aspectos, ¿no? Como que se repuso, porque obviamente porque no se puede analizar el fondo del asunto, porque esa prueba puede cambiar el resultado, ¿no? O sea, sabes que acéptale la prueba y vuelve a sentenciar conforme a lo que derecho corresponda. Entonces aceptan la prueba, vuelven a emitir una sentencia que puede ser en el mismo sentido o diferente, porque la prueba pudo haber cambiado el sentido de la decisión y podría podría venir un nuevo amparo, digamos, ¿no? Pero en lo general ahora ya están más, las cosas se están resolviendo más en un solo amparo, hay menos violaciones procesales que antes, pero insisto, no es regla, puede haber más amparos. El tema es de que depende de que en amparo solo se puede resolver una vez las cosas, ¿no? Entonces, obviamente, si no se resolvieron porque hubo una violación al procedimiento y se repone, entonces, pues sí, cuando venga una nueva sentencia puede venir un nuevo amparo. Pero si ya se analiza el fondo del asunto, porque no hay violaciones de forma, digamos, pues ya no podría venir un nuevo amparo, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, porque difícilmente van a conseguir los documentos, pues originales, ¿no? Porque pues, no te puedes llevar el original está en posesión del patrón, ¿no? Tú le dejas ahí lo que esté firmado, la bitácora, lo que sea, ¿no? Sí, 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 lo escaneen con la cámara o fotos, ¿no? Perfecto. Pero también nos permite por ejemplo, demostrar la existencia del documento. Y ya en un perfeccionamiento, si el patrón dice, pues ya es como que ahí ya el que tiene que ponerse abusado es el abogado, ¿no? De decir, pues estamos ofreciendo una copia simple, pero si el patrón la impugna, la vamos a perfeccionar con un cotejo con el que él tiene, ¿no? El original que él tiene, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya le toca al abogado, ¿no? Sí, 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 sí se puede, sí se puede. Digo, en el caso de ustedes, la ventaja es que pues bueno, al finalmente la empresa está en varios lugares, ¿no? Entonces, se puede hacer incluso la conciliación en ciudad se puede hacer virtual, ¿no? Nosotros podemos participar en esa conciliación sin problemas porque la hacen virtual y podemos ayudarles, ¿no? Apoyarles a las conciliaciones sin problemas en Ciudad del Carmen, donde sea. No, no se puede porque, para empezar, bueno, no te lo han aplicado, digamos, el 84-85. Cuando ya te lo aplican es cuando te despiden, te rescinden. Y en ese momento el amparo solo procede como medio extraordinario de defensa. Cuando existe un recurso ordinario, el amparo no es procedente. Entonces, aquí existe un recurso ordinario que es la demanda laboral, ¿no? Sí nos ha tocado casos de abogados que se ve que claramente no son laboristas, que meten amparos, ¿no? Cuando despiden al trabajador y bueno, pues se vuelve un desastre porque si se les va el tiempo, pues pierden el derecho a demandar, ¿no? Entonces, pero no, el amparo no. Hay que ir a la demanda laboral primero, ¿no? Entonces, se habría que agotarla. Y lo otro es los litigios estratégicos donde estamos golpeando al reglamento ya en sus, digamos, en sus sustentos, ¿no? Bueno, ya en cuanto no firmas, no te dejan entrar, en ese momento estás despedido. No te puedes amparar, sino que lo que tienes que hacer es buscar la conciliación, la conciliación con Pemex y las filiales en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y posteriormente demandar, porque no va a haber conciliación, tú vas a querer tu trabajo de vuelta, ellos no te lo van a dar, pero hay que cumplir la formalidad de conciliar, de agotar la conciliación y posteriormente les demandas por la vía laboral. O sea, una demanda laboral, ¿no? En un tribunal, antes del amparo.
Bueno, ahí hay una estrategia ahorita de las secciones y del CEN que tiene que ver con obtener representatividad, ¿no? Obtener una constancia de representatividad. Yo creo que les van a informar sobre esto porque lo han estado trabajando, lo hemos estado también supervisando. Yo les he ayudado con los formatos, ¿no? Que quieren llevar. Va a haber una campaña de afiliación porque se necesita el 30% de, eh, de trabajadores a los que les va a afectar ese contrato colectivo de trabajo respaldando la firma del mismo. Entonces se necesita juntar esas firmas, ese 30%. Ahí creo que lo que necesitan es cerrar filas para obtener estas firmas, este 30% de las firmas. Y entonces vendría lo siguiente, que es lo que vamos a hacer los abogados, que es ya la parte donde vamos a demandar la constancia de representatividad, se le llama, y posteriormente, después de eso, podemos demandar, emplazar para la firma de un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Pero viene una campaña sobre eso, se está trabajando en las secciones, el compañero Iván está trabajando también muy fuerte en eso, Iván Arjona, y bueno, pues ahí anda trabajando sobre eso, los formatos incluso los revisamos y todo, y viene esa acción también. Próximamente, ahorita nos sorprendió lo de los despidos, pero en eso se está trabajando ya para echarlo a andar. Sí, eso creo que sería muy, muy importante. Eh, Creo que de algo de esto se habló en la última reunión del CEN, eh, de que lo iban a hacer. No sé cómo vayan en esto, pero se habló de que se iba a hacer un tríptico, un compañero se propuso. Pero sí sería muy bueno. De todos modos puede haber varios trípticos, ¿no? O sea, tampoco es que si ya se dijo ahí, pues hay que hacer otro, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Yo creo que sí, también ahí, si se quieren acercar con el compañero Iván, o con quien gusten, también del CEN o así, también pues, nos conocen, a nosotros abogados, y podemos trabajarlo, digamos, ¿no? Alguien que le eche ahí un poco de diseño y les ayudamos en la parte jurídica, ¿no? Sí, sí, sería muy bueno. Sí, claro, 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 es parte de las ventajas que ustedes tienen como sindicalizados, que nosotros como abogados de la UNTIP para todos los asuntos que tengan que ver con su relación laboral con Pemex, pues no cobramos las asesorías, ¿no? Y cuando tengan cualquier problema con la patronal, pueden contar con una asesoría de nuestra parte. Sí, esa es parte en el despacho. Bueno, por ejemplo, hay muchas formas. La UNTIP ya se está elaborando también un pronunciamiento al respecto, ya lo revisamos. También está en estos temas como de los trípticos y demás. Ahora, claro, de las posiciones que la UNTIP puede asumir en este momento. Ahora, por otra parte, también en la parte jurídica, digamos, nosotros como despacho que estuvimos desde la fundación de la UNTIP, eh, pues nosotros lo que hacemos es al ser abogados, ¿no? De la UNTIP y tener un compromiso con la UNTIP, no les cobramos las asesorías, ¿no? Esa es una primera ventaja que tienen ustedes, digamos, por la vía jurídica, con independencia de las otras acciones políticos sindicales que la UNTIP está armando. Y por otra parte, si demandan con nosotros, en general, ustedes saben que la tarifa de los abogados laboristas es de lo que ganemos al final de la demanda, el abogado se lleva el 30 o máximo el 35%, ¿no? Pero es como un estándar, ¿no? 30, por ejemplo. Nosotros, como somos abogados de la UNTIP, les cobramos el 20%, ¿no? Hacemos un descuento por ser abogados de la UNTIP, ¿no? Entonces, por llevar nosotros también temas colectivos de la UNTIP y demás, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja, digamos, que tienen ustedes a través de la UNTIP, que no van a conseguir otro despacho que les cobre el 20%, digamos, ¿no? Y bueno, y por otro lado, que tenga un conocimiento minucioso la problemática de ustedes, ¿no? Que conozca a detalle, ¿no? Porque incluso hasta en los laboristas, pues bueno, no es lo mismo la situación de ustedes que la de las universidades autónomas, por ejemplo, ¿no? Tiene sus diferencias, ¿no? Importantes, ¿no? Bueno, haz de cuenta que del despido tienes 60 días, así, contaditos, naturales. Cuando tú vas contando, ¿no? Pasó un día, 2 días, 3 días, cuatro. Me corrieron el viernes, ¿no? Entonces, sábado, domingo, lunes. El lunes voy a la conciliación. Entonces, llevo 2 días, sábado, domingo, llevo 2 días. Ese día pido la conciliación, se suspende la cuenta. El lunes se suspendió la cuenta porque fui al centro de conciliación. Cuando se da la audiencia de conciliación y no hay conciliación y me emiten la constancia de no conciliación, digamos que pasaron
20 días, no cuento esos 20 días. Y ya cuando me emiten la constancia de no conciliación, al día siguiente empiezo otra vez 3, 4, 5, a contar mis 60 días. Y cuando llegue a mis 60 se acabó el plazo, ¿no? Entonces, esa es la forma. Bueno, el tema de las jubilaciones es todo un tema. Nosotros llevamos 4 amparos a la Suprema Corte por el tema de las jubilaciones, porque de hecho la Suprema Corte, dice que las jubilaciones no son un derecho, que son una mera prestación extralegal, imagínense. Y obviamente, pues eso es escandaloso y es de un carácter pro-patronal descarado, ¿no? Y bueno, y de un carácter eh, capitalista y neoliberal descarado, porque finalmente tiene que ver con cómo han desmantelado los regímenes de jubilaciones y pensiones y luego los tribunales han ido respaldando ese desmantelamiento. Quitarle el carácter de derecho a las jubilaciones es un estratagema o un ardid que lo que busca es que no estén protegidas por el principio de progresividad, porque si los protege el principio de progresividad, como a los derechos los protege por el artículo 1 de la Constitución, no puedes reducir un derecho, solo puedes mantenerlo o ampliarlo. Entonces, lo que han hecho los tribunales, la Suprema Corte sobre todo, es decir, no es un derecho para que no haya progresividad y te puedan modificar el régimen, ¿no? Y la forma de jubilación en tu perjuicio, ¿no? Entonces, eso ha sido, ese es verdaderamente el problema. Llevamos 4 amparos a Suprema Corte, y los 4, la Corte volvió a cerrar filas de que no era un derecho, sino una mera prestación extralegal. Lo volveremos a intentar, a ver con la nueva configuración de la Corte, pero creo que también ahí es muy importante la fuerza política que se tenga para evidenciar lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, es un tema muy complicado, ya vieron también lo que le pasó a la CENTE con la derogación de la ley del ISSSTE, ¿no? O sea, al final, ¿qué dijo el gobierno federal? No tengo dinero, ¿no? No la puedo derogar, no me alcanza para las cuentas colectivas, ¿no? Pero al final es bueno, pero si eso fuese cierto, ¿por qué no haces una reforma fiscal? ¿No? Si eres un gobierno supuestamente de izquierda y social, ¿por qué no haces una reforma fiscal para garantizar las jubilaciones dignas de los trabajadores y dejar de respaldar una ley que claramente lo que vino a hacer es desmantelar el régimen de jubilaciones y pensiones, ¿no? Por este asunto del timo de las cuentas individuales y volverlo un negocio, ¿no? Entonces, es complicado porque te van a querer aplicar siempre, cuando te dan la reinstalación, o aunque no estuvieras despedido, van a quererte aplicar el régimen de jubilaciones vigente, ¿no? No el que tenías cuando te contrataron. Eso es lo que van a tratar de hacer y van a decir este ardid de que no es un derecho, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se necesita un litigio estratégico al respecto, pero también fuerza política, ¿no? Y quién sabe, ya la gente tiene mucha fuerza política y aún así no puede derogar la ley del ISSSTE, ¿no? Entonces, complicado ese tema, ¿no? Son un poquito más de 3,100 ahorita, 3,100 en el último actualización que hicimos del padrón, 3,100. Y que la hizo el compañero Didier y fue en 3,100. Y bueno, pues yo creo que sí, justamente hay que unir fuerzas para juntar ese 30% de un universo como de, ¿cuántos eran? Creo que eran como 26,000 o algo así, ¿no? El universo al que podría afectar el contrato colectivo de trabajo de ustedes, ¿no? Eh, los compañeros deben tener más preciso el número, pero en realidad no es una tarea imposible, ¿no? Es una tarea lograble si se lo proponen, ¿no? Muy, muy lograble, porque entre 3,100, si le echan ganas, bueno, sabemos que no todos le van a echar ganas, pero pues si la mayoría le echa ganas, lo logran, lo logran. Sí, tienes razón. Son todas las preguntas, licenciado. Pues muchas gracias por el espacio, gracias a ustedes. Pues aquí estamos en el despacho siempre con ustedes, ya son muchos años de trabajo, ya muchos litigios aquí, muchas batallas. Cuentan con nosotros para lo que se ocupe. Mis datos pues ahí vienen en la propaganda que se hizo. Pues ahí están, ahí está mi teléfono y mi correo electrónico. Este,
ya sea que me manden un mail o un mensaje de WhatsApp. A veces cuando me llaman es más complicado porque luego estamos en audiencias y demás, pero si me mandan mensaje de WhatsApp, ya los registro y en un espacio que no estemos en audiencia o algo, ya les puedo contactar, ¿no? Entonces, no se rindan, la lucha sigue, compañeros, esto no ha sido fácil desde la formación de la UNTIP, ni lo será, porque sabemos los intereses que hay detrás del charrismo sindical en Pemex, pero vamos a seguir adelante defendiendo los derechos de ustedes como trabajadoras y trabajadores. ¿Sale? Buenas noches, hasta luego.